Bien, entonces vamos a poner la nota que yo te dije. Vamos a ponerla justo acá al principio. Vamos a ponerle la sentencia SQL Select sirve para leer datos. Por otro lado, las sentencias insert, update y delete son sentencias SQL que modifican datos en una tabla. Entonces, esa es la pequeña diferencia. La sentencia SQL Select ya vimos que simplemente es para leer o obtener datos. Sin embargo, las sentencias insert, update y delete son sentencias SQL que se caracterizan porque van a modificar datos en una tabla, como lo vamos a ver ahorita. Entonces dice, en este, por ejemplo, la primera sentencia, esta que tenemos por acá, es una cláusula insert que nombra las columnas cuyos valores van a ser suministrados en la cláusula values. Es decir, la primera parte de un insert, aunque no siempre es necesario esto, la primera parte de un insert es para insertar un registro en la tabla de usuarios, sí, y la primera parte de la sentencia dicta los nombres de las columnas a los cuales les vamos a suministrar valores en la cláusula values. Como ya te dije, aquí le estamos diciendo a mi tabla de usuarios, en las columnas username, password y dato personal ID, vas a pasarle ciertos valores. ¿Y qué valores vamos a pasarle? Pues en este caso Carlos 45, no te la sabes 23 y 10. Quiere decir que aquí, como te decía, aquí vámonos a usuarios. Fíjate cómo tenemos las columnas ID, pero acuérdate que en usuarios la columna ID es una primary key autoincrement. Por consecuencia, cuando insertamos un registro, el insert into es para insertar registros en una tabla. Entonces, como el ID se la va a proporcionar MySQL o el sistema gestor de base de datos, porque es autoincrement, no necesariamente pasarle un valor, suministrarle un valor. Vamos a ponerle aquí el comentario que diga: la cláusula values es para dictarle los valores que se suministrarán, para los valores que se suministrarán para las columnas previamente nombradas. Y acá vamos a ponerle el comentario que diga: al momento de insertar un registro en la tabla, estas son las columnas que queremos llenar. Entonces, como vamos a insertar un registro está compuesto por más de una columna o a menos una. Entonces acá la primera parte de un insert into es pasarle las columnas que queremos llenar. En este caso, para insertar un usuario, necesitamos llenar la columna username, password y dato personal ID. Entonces la primera parte es ponerle qué columnas para ese registro queremos llenar. Y la cláusula values, la segunda parte de un insert into, todo esto es un insert into, pues la cláusula values dice es para dictarle los valores que se suministrarán para las columnas previamente nombradas. ¿Y cuáles son esas previamente nombradas? Pues esta. Entonces, por consecuencia, tú se los tienes que pasar en orden. Para el username, ¿qué le vas a poner? Carlos 45. Para la password, esta de no te la sabes 23. Y dato personal ID 10. Si tú pones, por ejemplo, aquí, si tú quieres poner, por ejemplo, la contraseña password y tú intercambias esto y te lo pones por acá, pues en este caso en password se va a meter Carlos 45 y acá también en username Carlos 45. Entonces, en el orden como tú pongas las columnas acá, es como tú le vas a dar valores justo por acá. El mismo orden que tienes acá, primero está username, pues primero pones el username. Primero está password, metes la password. Y en la tercera posición está el ID. Entonces el orden tiene que coincidir. De todo modo, no te preocupes. Más adelante tú vas a aprender más
de cómo especificar los nombres de las columnas y los valores. No te preocupes. Por ahora, solo ten en cuenta que tú tienes que especificar un valor para cada columna, a menos de que sea una columna que permita valores null o una columna que está definida con un valor por default. Aquí tenemos dos casos. Siempre, para cada columna, como te decía, tienes que suministrarle un valor sí o sí, a menos de que sea un valor, por ejemplo, null. Aquí si el username fuera un valor opcional, pues no necesariamente dictarle el username. O por ejemplo, aquí en este caso, el created@ y el updated@. Fíjate cómo no lo pusimos por acá, porque en este caso tiene un valor por default. Entonces vamos a ponerle aquí un comentario que diga, vamos a poner en este caso, las columnas que tengan un valor por default o que sean opcionales no será necesario que se les brinde un valor. Y aquí tenemos los dos casos. Por ejemplo, el created@ y el updated@ tienen un valor por default, así que no necesariamente suministrarle un valor, ni nombrarlas, ni mandarlas llamar por acá. Y por ejemplo, en este caso, pues no tenemos valores opcionales. Vamos a abrir el diccionario de datos. Si te fijas, todos son obligatorios. Bueno, también el created@ y el updated@ a su vez es opcional, pero pues como tienen un valor por default, pues no necesariamente nombrarlo. Entonces, por ejemplo, como te decía, si el username fuera opcional, pues aquí no necesariamente pasárselo si tú no quieres, ni mucho menos por acá. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, si tienen un valor por default, pues no necesariamente que lo pongas por acá. Y si son opcionales, pues también si tú no quieres poner un valor como es opcional, pues no lo puedes nombrar por acá. Ya después vamos a ver, en el próximo vamos a ver lo que es el update. Saludos.